Llegamos a un punto que lo voy a tocar y yo sé que esto va a ser como una piedra en el zapato o cuando le tocan la llaga a uno, que le duele, le va a doler. Le va a doler. Es buscar. ¿Por qué? Porque si el objetivo del creyente no es alcanzar su salvación, está dando un paseo. Usted está dando un paseo. Claro. Habían tres. Y dentro de esos tres no estaba él. Pastor. O sea que se iba a quedar, básicamente. Entonces, usted se da cuenta hasta dónde llegan las cosas. En esta noche estaremos hablando sobre un tema que es de interés para todos, y es sobre el retorno de Cristo. Estaremos hablando sobre el clima que rodeará y le dará la bienvenida a Cristo en su retorno. ¿Cuál es el comportamiento que vamos a observar en la sociedad a nivel mundial y también dentro de lo que es la iglesia? Hemos leído esta base bíblica porque debe haber en nuestro corazón este sentido de seguridad, esa esperanza que nos lleve a erguir nuestro cuello, nuestra cabeza y levantarle en alto, sabiendo que la promesa del retorno de Cristo pues se aproxima. Sabe que hablar de este tema sobre el clima del retorno de Cristo, podemos ver en nuestro tiempo cómo el ser humano ha venido como cambiando, ha venido entrando como eso lo que han surgido ciertos cambios, aún dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, observamos ciertos cambios que antes no veíamos y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos entrando a lo que es, estamos en el tiempo profético, ¿verdad? ¿Cómo surge este conversatorio prácticamente que el Señor tiene con sus discípulos? Ellos están contemplando el templo, están mirando los edificios y de repente ellos muestran todo esto con gran orgullo y el Señor entonces le dice que todo esto va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 24 que cuando Él sube al monte de los Olivos, allí los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de su venida y del fin del siglo. Entonces esta pregunta genera prácticamente como una inquietud y debe captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque aquí hay tres preguntas dentro de este mismo versículo. Una es que ellos le preguntan cuándo acontecería el hecho de que esos edificios serían derribados y que Jerusalén caería. Y también le pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cuándo? O sea, ¿qué señales habrían del retorno de Cristo y cuáles serían las señales también que indicarían el fin del siglo? Amén. Entonces, como podemos ver, hay tres preguntas allí. Una ya está cumplida, que sabemos que en el año 70 el emperador Tito pues destruyó todos esos edificios y que Jerusalén cayó como nación y pasó un largo tiempo. Sabemos que no se hablaba ya ni siquiera de la nación de Israel después del año 70 hasta el 1948, que es cuando surge Israel nuevamente como nación. Entonces, esta parte sí ya se cumple. Entonces, falta ver entonces lo que son las evidencias que indican el tiempo que estamos viviendo. Pero me gusta algo que dice Lucas capítulo 21, y es que Lucas entonces introduce un término, y es que él habla del tiempo, dice que será el tiempo de los gentiles. Entonces, este término
también debe prestar mucha atención. Muchas personas sitúan el tiempo de los gentiles o el inicio del tiempo de los gentiles cuando cae Jerusalén en los años 70. Pero cuando usted hace un estudio profundo de las Escrituras y de este término, aunque en el Antiguo Testamento tal vez no lo encuentra textualmente en los tiempos de los gentiles, pero usted se da cuenta que Daniel, cuando Daniel está hablando acerca de las visiones y el sueño que tuvo Nabucodonosor, que presenta la estatua, está presentando allí que son unos tiempos, unos reinos que se iban a suceder uno al otro, iniciando por el reino de Babilonia. Usted se da cuenta que realmente el tiempo de los gentiles inicia con la caída de Jerusalén, de Judá, cuando es conquistada por Nabucodonosor. Allí podemos situar el tiempo de inicio de los tiempos de los gentiles. Hasta estos tiempos, si usted se da cuenta, cuando él le presenta y le traduce el sueño que tiene el rey Nabucodonosor acerca de la estatua, dice que esa estatua tiene varios metales, una que la cabeza es de oro, otra el pecho es de plata, dice que tiene bronce, tiene hierro y en los pies tiene hierro mezclado con barro cocido. Está hablando de diferentes tipos de reinos que se iban a suceder en el tiempo, pero dice ahí también que incluso hay una roca que es cortada. Gloria a Dios. Y dice que no es por mano humana, que entonces golpea la estatua y dice que es desmenuzada. De tal forma, dando a entender que el tiempo inicia en este periodo, pero termina con la venida de Cristo, que es cuando ya entonces concluye lo que es el tiempo de los gentiles. Entonces, vemos que la palabra también nos habla en Daniel, en el capítulo 7, capítulo 8, habla también, da más detalle, allí lo muestra como bestia, como diferentes tipos de animales, como carnero, macho cabrío, lo muestra de esa forma, hablando, haciendo referencia de lo mismo. Pero también hay un término que utiliza Pablo, que es importante tocarlo también, que está en Romanos capítulo 11, y habla allí de lo que es la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros tenemos que medir el tiempo que estamos viviendo para poder saber dónde estamos, qué tan cerca estamos de lo que es la venida de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla de la plenitud, porque dice que Israel ha sido endurecido en parte. Así es. Pero ¿qué pasa? Dice hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Son dos términos muy parecidos que la Biblia hace referencia a ellos, tanto el tiempo de los gentiles como la plenitud de los gentiles, que tenemos que establecer lo que es la diferencia allí. Claro, claro. ¿Por qué? Porque cuando habla del tiempo de los gentiles, se está hablando del dominio, del gobierno de los gentiles, y cuando habla de la plenitud de los gentiles, pues se está hablando naturalmente de aquellos gentiles que son injertados en la vid o en el olivo, aquellos que creerán en el Señor y serán salvos por medio del sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Estableciendo que hay un número que entrarán y serán salvos por medio de ese sacrificio, pero o sea, allí está la diferencia. Entonces, pero ¿qué pasa? Pablo, vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo realmente se nos ha ido, pero queremos llegar a un punto donde Pablo también arroja más evidencia de cómo será el clima que va a imperar para el tiempo cuando Cristo venga. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 3, dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí. O sea, está hablando del tipo de conducta que se va a observar en el tiempo, en los tiempos postreros. Y usted dirá, ¿acaso no estamos nosotros mirando en nuestra sociedad cómo el hombre está tan centrado en sí mismo que ni siquiera
tiene tiempo para mirar a su alrededor qué está aconteciendo con los demás. El hombre está centrado ahora mismo en sí mismo, en cómo ganar, en cómo obtener más beneficio. No importa, como dicen por ahí, el fin justifica los medios. Y el hombre hace todo para obtener sus propios beneficios. Entonces, estos son los tiempos que Pablo señala como los tiempos que indican que estamos próximos a ese acontecimiento que la iglesia, se ha estado anunciando por años, anunciando que Cristo viene, pero nos da una idea. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dijo, vengo tal día, pero dijo, le dejaré evidencia para que ustedes sepan cuándo esos días están acercándose. O sea, que debemos nosotros, ¿verdad?, estar pendientes a la palabra, meditar en lo que dice la palabra, para que entonces eso no nos coja por sorpresa. Correcto. Como dice, ¿verdad?, que como ladrón en la noche, porque se supone que a nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche. Porque tenemos la palabra. La palabra. Ahora, usted decía algo sobre el clima, ¿verdad?, de los últimos tiempos, con relación a la venida del Señor, y es el clima que se vive o se irá a vivir dentro del mismo pueblo del Señor, dentro de la iglesia. Correcto. Sí, porque hablar del clima, estamos hablando de esos factores que van a incidir dentro del tiempo, del lugar donde nosotros estemos. O sea, porque van a ser observables. O sea, vamos a poder observar, palpar estos tipos de comportamientos que se van a observar tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí habla de los hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, personas que tendrán poco afecto. Lo estamos viendo. Pero estamos viendo que también habla de la apostasía. Cuando habla de la apostasía, no está hablando de personas que no han creído. Está hablando, porque cuando hablamos de apostasía, prácticamente el término traducido del griego significa como colocarse fuera. Es como tú salir del parámetro que la palabra nos sitúa, para entonces hacer lo opuesto a lo que ella establece. Entonces, no está hablando con impíos, está hablando con personas creyentes. Entonces, dice que dentro de la iglesia habrán personas que apostatarán de la fe, o sea, se desviarán de la verdad que la palabra enseña. Entonces, esto es preocupante. ¿Por qué? Esto debe preocuparnos y debe a la vez motivarnos a ir a la palabra. Amén, claro. ¿Por qué? Porque en este tiempo que estamos viviendo, estamos observando que la fe, como hablábamos ahorita, la fe es líquida. Como alguien dijo, la fe, tenemos una fe líquida. ¿Por qué una fe líquida? Porque la fe se adapta al estuche. O sea, el líquido, tú lo echas en un estuche cuadrado y se adapta al recipiente. Lo pones en un redondo, pues se adapta al redondo, donde la fe tiene que adaptarse al recipiente y no lo opuesto. ¿Por qué? Porque cuando usted se da cuenta, en los últimos tiempos, hemos llegado a un punto donde no tenemos ni siquiera una verdad absoluta. Así es. Donde claro. Tenemos una verdad subjetiva, donde yo tengo que respetar que tu fe y tú entiendes que la palabra dice esto, pero yo entiendo otra cosa. Pero no hacemos un esfuerzo por llegar a realmente al verdadero conocimiento de la palabra, porque me encierro en que yo digo que es así. Y así debe ser. Y así debe ser. Entonces, la única regla de fe y conducta que la palabra que tenemos nosotros como creyentes es la palabra. Y claro. Aquí no hay estatus, aquí no hay niveles. El que no está acorde a la palabra, usted puede ser el hombre que han dado todas las naciones, el hombre que haya levantado muertos, el hombre que haya hecho todo lo que se ha visto y lo que no se ha visto, pero si usted no está conforme a lo que la palabra dice, lamentablemente usted tiene problemas, va a tener problemas. ¿Por qué? Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no me va a juzgar por lo que Él haga a través de mí. Él me va a juzgar por lo que yo
tengo que hacer y no hago. Ay, Dios mío. Escuche esto, ¿no? Porque tenemos que Sí, estar claros sí, con sí. esto. Porque decimos, la misma palabra nos dice, vendrán algunos y dirán, pero nosotros echamos fuera demonios. Claro. La palabra dice que, bueno, según lo podemos corroborar en la Biblia, el hombre más usado fue Pablo. Pablo hizo milagros extraordinarios. Pablo, Dios lo utilizó, pero sin embargo usted encuentra que la palabra dice que el Espíritu hacía milagros a través de Pablo. No era O sea, Pablo. no era Pablo. No era Pablo. Entonces no vamos a medir tu estatus o tu nivel Por los milagros. por los milagros. Señales. ¿Por qué? Porque eso no tiene valor cuando tú vayas a presentarte frente a Cristo. No, porque yo levanté muertos. No, es que es por los frutos. Los frutos no tienen que ver con los milagros. Los frutos tienen que ver con tu conducta. Amén, claro. Tiene que ver cómo tú te comportas, qué tú hiciste con la palabra. Por eso es que el Señor hizo mucho énfasis en la palabra. Y Él dijo, si ustedes permanecen en la palabra y ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libre. De la única forma que podemos ser libres es cuando nosotros permanecemos en la palabra. Pero hay algo, hay dos cosas. Por ejemplo, lo que usted decía, el mismo Pablo llegó a decir que lo que está escrito es lo que hay que seguir. Que si aún él mismo viene con algo extraño, Correcto. o sea que hay problemas porque tenemos la palabra. Incluso dice Pedro, lo que hablábamos ahorita, que la palabra profética más segura es la Biblia. Correcto. Ahora, hay un punto importante que a pesar de todo lo que estamos viendo en estos tiempos, donde estamos viviendo, ¿verdad? Que cada quien tiene su fe y tiene su verdad, esto también indica que la venida del Señor está cerca. Correcto. Porque hoy en día estamos viendo que gente decían una cosa y ahora dicen otra. Y se han cambiado. Han cambiado. Y tienen otra interpretación de la palabra. Eso y cada es. cual interpreta a su manera. Eso es así. Mira, algo que nosotros tenemos que entender. La Biblia habla de la apostasía. Dice que muchos, incluso cuando tú vas, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que el Espíritu, no dice que Pablo está diciendo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ay. Entonces, esto debe llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque no está hablando simplemente que un hombre le pareció. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real. Así como Dios es real, también los demonios son reales. Así es. Entonces, si el que está incursionando en el mundo espiritual tiene que darse cuenta y tiene que estar midiendo día tras día todo los conocimientos que se va adquiriendo, todo hay que pasarlo por la palabra. Amén. Hay que pasarlo por la palabra. ¿Por qué? Porque tuve una revelación. Vamos a medirlo por la palabra. ¿Por qué? Porque Dios revela, pero Satanás también revela. Así es. Claro. Tenemos que estar claros con esto, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué sucede en los últimos tiempos? Algo que a mí me preocupa. Y es lo siguiente. Estamos mirando cómo cada persona determina o su verdad de la palabra, o su versión de la Biblia, y nosotros lo tomamos como algo normal. Wow. Entonces eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar al cielo suponiendo, vamos a llegar al cielo conociendo. Aleluya, gloria a Dios, así es. No vamos a llegar, no porque yo pensaba, no. La Biblia dice incluso que si nosotros nos falta conocimiento, ¿verdad? Sabiduría, que lo pidamos a Dios. Sí. Pidámoslo y Él lo dará. Entonces, nosotros tenemos un guiador que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender la palabra. Pero nosotros no podemos llevarnos por suposición. Entonces, estamos viendo y lo estamos viendo como normal. No, lo que pasa es que yo creo en esto, yo creo aquello, pero estamos en lo mismo. No, eso no es así. Y estamos, y como hablábamos ahorita, estamos como en un retroceso. Sí. Estamos volviendo, sí, claro, donde muchas veces llegamos a un punto que lo voy a tocar, y yo sé que esto va a ser como una piedra en el zapato, o cuando le tocan la llaga a uno,
Que le duele. Le va a doler. Le va a doler. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, señores, cuando usted lee la historia, cuando usted estudia la historia, tanto de los reyes de Israel, de todos los que fueron líderes y comenzaron a ejercer cierto tipo de liderazgo, usted va a observar que los grandes males vinieron por el error de un líder. Así es. Entonces, tenemos que entender, y yo digo que esto va a doler y va a molestar, pero hay que hablarlo. Yo le decía a Johnny ahorita, alguien va a tener que poner la cabeza y que se la corten para que la próxima generación le toque algo. Wow. Así como Pablo dijo, córtenmela, y Pedro y todos esos apóstoles murieron de forma trágica por no negar la fe, para que hoy usted y yo pudiéramos conocer que Cristo murió en la cruz del Calvario, que por medio de él, que dice la palabra, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, no hay otro. Entonces, alguien tiene en este tiempo también que sacrificarse. Aleluya. Poner la cabeza y decir, córtemela. Entonces nosotros, en los últimos tiempos, la persona, la mayoría, no voy a decir todo, pero la gran mayoría, estamos siendo doctrinados para ser engañados. Wow, varón, eso es fuerte. Claro. Estamos siendo doctrinados para ser engañados. Ay, pero varón, ¿y cómo usted va a decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos está imperando un sistema que todo es por revelación y no prestamos atención a lo que dice la Biblia. Wow, Dios. Entonces no, porque Dios me reveló y me dijo, y ahorita usted se da cuenta que la mayoría de las personas que están pastoreando, un profeta le dijo que es pastor y ahorita se puso en desacuerdo con su líder y puso a la iglesia. Porque, entonces, eso no es el modelo, ese no es el modelo bíblico, ese no es el modelo. Entonces, tenemos que estar claros con esto. Entonces, esto duele, pero no podemos permitir que sigamos engañados. Claro, claro. Entonces, si la palabra no lo dice, no lo apruebe, no lo afirme. Así es. Entonces, tenemos que entender que el único soberano, el único que no falla, que es el Señor. Yo puedo tener todos los niveles, yo puedo caminar todas las naciones y que Dios me use más que todo el ser humano que ha pasado por la tierra, pero no estoy exento a fallar. Así es. Entonces tenemos que estar claros con esto. Yo puedo fallar en cualquier momento. Y es por esto que nosotros necesitamos diariamente estar inmerso, buscando, corrigiendo, buscando que el Señor me enseñe por la palabra. Aleluya, cuál es el camino a seguir, dónde fallé, qué necesito para poder retomar el curso. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, fallamos. Moisés fue uno de los líderes en la Biblia más prominente, el hombre, uno de los líderes más usados, que donde se habla de liderazgo y no se habla de Moisés, no se ha hablado de líder. Así es. ¿Por qué? Porque fue un hombre que Dios lo utilizó y el mismo Dios dio testimonio de él. Moisés, así es. Entonces, pero Moisés en un momento de presión falla. Sí, sí, claro. De tal forma que el Señor le dice, tú no vas a entrar a la tierra porque tú no me honraste delante del pueblo. Moisés, el hombre que dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. Wow, Dios. Oye, que dice que Dios hablaría por visiones, por sueños, con los demás, pero con Moisés. Moisés no. No, cara a cara. Dios mío. ¿Usted está viendo esto? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Está imperando en los últimos tiempos un sentimentalismo. Dios. Donde nosotros actuamos por emoción y no por el conocimiento o por convicción. Aleluya. Entonces, en la iglesia no se rige por emoción, se rige por convicción. Entonces, estos son las evidencias que la palabra nos deja para los últimos tiempos. Claro. Ahora nosotros tenemos que luchar por no ser parte de ese grupo que terminó desviándose, yéndose tras las emociones, el sentimentalismo. No, es buscar. ¿Por qué? Porque si el objetivo del creyente no es alcanzar su salvación, está dando un paseo. Ay. Usted está dando un paseo. ¿Qué claro. pasa? Líder, usted predica, usted enseña, usted hace todo lo que se deba hacer aquí,
Pero el objetivo no es ese. El objetivo es el cielo. Amén, claro, sí. Claro. Porque todo aquí pasará, pero lo único que no pasará es la palabra del Señor. Así el es. Señor incluso dijo, el que busque su vida la perderá. Ay, 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 Dios mío. Pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Entonces, es lo que nosotros tenemos que prestar atención a esto. Entonces, la evidencia están ahí. Hay rumores de guerra, hay terremotos, hay hambre, hay nación contra nación. Reino contra reino, problemas por todos lados. Prácticamente es lo que es el enfoque cuando nosotros hablamos de las evidencias de la venida de Cristo. Pero hay un fenómeno que se está dando dentro de la iglesia que nosotros tenemos que tocarlo. No podemos quedarnos indiferentes viendo que estamos siendo prácticamente conducidos a la perdición. O sea, es como si fuéramos, como dice la palabra, como ovejas hacia el matadero. ¿Me entiendes? Nos están guiando por donde quieren. Porque yo le voy a decir, no, porque era que el líder me decía que era así. Pero tú tienes la palabra ahí. Dios. Entonces tú no podemos volver al papado. Porque cuando la iglesia empieza a formarse lo que es la iglesia católica, el papado, llega a un punto donde la palabra del papa es infalible y que es incuestionable. Tú te tienes, si dijo que rojo es rojo, entonces no podemos regresar a eso. O sea, que estamos volviendo a ese tiempo. No, porque que yo no, o sea, a veces las personas me malinterpretan. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, porque él lo que predica es que desobedezca al líder. No. Yo siempre digo, trabaje mano a mano con su líder, pero no vaya usted a meterse en problemas con Dios por seguirle el paso al líder. Eso suena feo. No, pero eso trae problemas. Suena feo. Cuando se escucha ese tipo de verdad de cosas así, no, y palabras. cuando una vez te ponen en disciplina. Wow, Dios. ¿Por qué? Porque tú estás hablando. No, lo que pasa es, señores, es que tenemos que entender que el objetivo aquí es que nos salvemos. Amén. Y el Señor, siendo el Maestro, el Hijo de Dios, después de sanar enfermos, después de abrir ojos a los ciegos, después de hacer tantos milagros, le dice a sus discípulos, ven acá, que le voy a lavar los pies. ¿Qué no quiere decir? Que establezcamos un lavatorio de pies. No, eso no es lo que la palabra nos quiere enseñar. Lo que la palabra nos quiere decir es lo que él le dijo después. El que quiera ser más grande aquí, tiene que ser como el menor. Dios. El que quiera ser el primero, tiene que ser como el último. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí no hay rango, aquí no hay niveles aquí. Aquí lo que por medio de la palabra, todos estamos buscando salvarnos. Todos, hay funciones. Usted es el líder, lo seguimos. Pero no podemos ir tras el líder y olvidarnos de Dios. Por eso Pablo siempre dijo, si yo regreso predicándole un evangelio diferente, llámele anatema. Entonces, las evidencias que tenemos ahí, incluso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, también nos habla sobre el surgimiento de la venida de lo que es la apostasía, de lo que es el hombre de pecado, porque el espíritu del anticristo está imperando. No se ha manifestado, pero está en el escenario. El mismo Juan habla de esto, del espíritu del anticristo, que aborrece incluso todo lo que es de Dios. Entonces, nosotros como creyentes, tenemos que tratar de ir a la palabra, de hacer de la Biblia el manual, el cual yo voy a corroborar todo lo que a mí se me está enseñando, lo que se me está diciendo, a ver si es así. No importa quién lo diga, si no está conforme a la palabra, lamentablemente, incluso no podemos llegar al punto donde Isaías capítulo 29 nos dice el Señor allí, dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Wow. Escuche esto es profundo. Profundo. Porque puede ser que yo esté sintiendo un temor y ese temor no vaya acorde a lo que el Señor establece.
O sea que no es por el temor de Jehová, sino por lo que se está imponiendo. No, porque vamos a abrirnos a lo que a esto. Ay, Y yo creo que, bueno, se me va a meter en problemas con esto, pero como le dije, alguien va a tener que poner la cabeza y que se la corte. Dios. Mira lo que pasa, señores, nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra, porque realmente el famoso temor que muchas veces la persona exhibe, muchas veces no es a Dios, sino a lo que va a perder, a la puerta que se le van a cerrar. Disculpe, creo que me está dando calor. Usted está hablando como que me está dando calor. Siga. No, porque miren, realmente llegamos a un tiempo, porque el ministerio es lindo, es muy lindo. Y Dios da el ministerio para complementar la iglesia. Pero ¿qué sucede? Llega un punto que el ministerio termina ocupando el puesto que le pertenece a lo que es la salvación, al mismo Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos más. Yo recuerdo una ocasión que en mis inicios, el Señor me llama con visiones, unas cosas extraordinarias, y yo oraba fervientemente: Señor, el ministerio, Señor, úsame, Señor, esto, Señor, aquello. Y Dios tuvo que enviar a alguien a decirme: preocúpate por tu salvación. Ay. ¿Por qué? Porque del ministerio me encargo yo. Y esto realmente taló muy profundo en mi corazón, y me di cuenta que estaba en un error. ¿Por qué? Porque todo lo que yo veía era que yo quería que Dios me usara. Ministerio. Y que Dios me use, y que Dios me use, y que Dios me use. Pero el ministerio es lindo, pero cuando se usa para honrar a Dios, aleluya, no para amén. Engrandecerme yo. Gloria a Dios. No para escalar ciertos niveles en la sociedad. Es cuando yo soy capaz de perderlo todo por decir lo que Cristo dijo que diga. Wow. Ahí es donde tiene peso el ministerio. Es cuando Dios te dice: di esto, aunque se te van a cerrar 10 puertas. No, líder, así no. pero si algo está pasando hoy en día, es eso, que hay palabras que Dios envía, no se pueden hablar, porque si se dicen, se cierran puertas. Incluso algunos líderes, no todos, si predica algo que está en contra de ellos, no, usted le quitan el micrófono. Te quitan el micrófono, te cierran, no te invitan más. Y eso está pasando a diario. Y entonces hay como una confabulación de predicadores con líderes para predicar lo que ellos entienden que deben hablar, no lo que el Señor mandó a hablar. Porque yo lo que quiero es que me aseguren la próxima invitación. Entonces, la palabra misma nos manda a decir que nos sintamos gozosos cuando digan de todo mal de nosotros, pero mintiendo. Mintiendo, amén. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, hablando, enseñando conforme a lo que la palabra dice, aunque le duela a alguno, usted le van a cerrar la puerta en la cara, pero sacúdase el polvo. Y siga caminando. Y siga caminando. O sea, usted no lo invitan, coge un micrófono y predique, un megáfono y predique en una esquina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender la verdad de las Escrituras a toda costa. Amén. ¿Por qué? Porque no es algo que le surgió a alguien. No, es que es un espíritu de demonio. Wow. Que tienen la meta, el objetivo de, para estos tiempos, confundir. Y no va a confundir al hermanito que le dan una oportunidad claro, una vez al año. Va a ir por la cabeza. ¿Por qué? Porque bien dice las Escrituras: hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Y se dispersarán las ovejas. Dios. Entonces, el objetivo no es ir por el pie, es ir por la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando el líder cae en error, la iglesia entera se va. Cae. Claro. Entonces, por eso es necesario orar fervientemente por los líderes, por los pastores. Amén. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía, el tiempo donde esos espíritus vienen a confundir. Así y es. Cuando confunden, por eso incluso la palabra dice que no nos hagamos mucho maestros, porque tendremos mayor condenación. Sí, ¿Por qué? Porque el objetivo de esos espíritus
son los líderes, los pastores, Claro. los maestros. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco una herejía dentro de la enseñanza, fácilmente termina la iglesia dividiéndose, Claro, termina claro. los miembros descarriándose. ¿Por qué? Porque se ha desviado, señores. El Señor respalda su palabra. Siempre, 100%. El que yo quiera decir y hacer, Dios no me va a respaldar porque yo soy Víctor, porque yo soy... No. Él respalda su palabra. Entonces, cuando yo me salí de ahí, ya yo estoy solo, yo estoy caminando solo. Pero, disculpe, pero hay algo que también lo estamos viendo. Hay una división hoy en día. O sea, una división, hermano, por todas partes. Grupitos. Hay grupitos. O sea, estamos por secciones. Eso es así. Entonces, no se sabe quién realmente está bien, quién está mal, quién tiene la verdad. Todos tienen la verdad, todos están bien. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar? Es un problema que realmente, yo digo, realmente no se tiene la intención de resolverse. ¿Por qué? Porque no es normal, o sea, no es normal que nosotros teniendo la misma Biblia, Wow. tenemos la misma palabra ahí, la misma versión, la estudiamos, y que usted crea una cosa y yo crea otra. Ay, Dios mío. Entonces, hay un problema. Sí, serio. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una sola verdad. Amén. Así Aquí es. no hay una verdad y que es subjetiva, de que se adapta a tu punto de vista. Esta fe no es líquida, aunque usted crea que es líquida. ¿Por qué? Porque la fe no se adapta a mí, sino que nosotros, si queremos salvarnos, tenemos que adaptarnos al modelo que Cristo estableció. Gloria a Dios. Y eso es así. Entonces, nosotros tenemos que entender, tenemos que prestar atención a esto. No es normal eso. No, no. Que el pastor de la esquina piensa una cosa y el de este lado piensa otra cosa. Y nosotros vivimos chocando porque yo pienso esto, pero tenemos la misma Biblia. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Sí, hay que revisarse. Entonces, es donde entra lo que dice Pablo, que vendrán esos espíritus, vendrán los hombres, y muchas veces, fíjense, algo que va a doler también. Bueno. Note que la mayoría de las personas que inician un ministerio, inicia muy humilde, hasta que se expande el ministerio. Luego se expande. Después que ya, por ejemplo, otros. yo me puse a pastorear, tengo 15 miembros, estoy humilde. Pero ¿qué pasa? Que Dios bendijo la congregación y ya yo tengo 200, 300, 400 miembros. Se fue la humildad. Comenzó la altivez, el orgullo, la arrogancia y el ego. Ya entre el miedo, porque el miedo, mire, el miedo es un problema. Dios. Te hace ver cosas que no son, te cambia la forma de las cosas. Entonces te desenfoca, es lo principal. Entonces entra el miedo a que, no quiero perder el miembro, yo tengo que empezar a cambiar algunas cosas para que vengan más, porque ya yo tengo 100, pero quiero 200, y ya yo quiero que... Entonces empieza la presión del pueblo sobre el líder. ¿Por qué? Porque viene que quiere que las cosas sean de una forma. Entonces ya viene el líder a empezar a meterse en problemas con Dios, porque yo no quiero perderlo. Yo quiero asegurar a los miembros. Y da pena que hace tiempo escuché un testimonio de un pastor que estaba dando gracias a Dios por todos los miembros que tenía dentro de la iglesia y que como Dios había bendecido el ministerio. Y sin embargo, Dios le dice que de todo, nada más habían como 3 que se salvaban. Y dentro de esos 3 no estaba él. Varón, ¿qué pasa? Sí, habían 3. Y dentro de esos 3 no estaba el pastor. O sea, que se iba a quedar, básicamente. Entonces, usted se da cuenta hasta dónde llegan las cosas. Entonces, hay que hablar esto. Hay que revisarse. Hay que hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros no estamos vacunados contra el error. No estamos vacunados contra este fenómeno que la palabra nos está hablando, de que en un momento de descuido entre un espíritu de error a mi vida. Así es, claro. ¿Qué dice las Escrituras? Todo un elenco de profetas
al lado del rey, diciéndole, sube. Que hay victoria, hay éxito, sube, y vienen y dicen, pero llamen a Micaías a ver qué dice. Venga, Micaías. Pobre Micaías, cuando Micaías viene, entonces es todo lo contrario a lo que están diciendo la mayoría. Claro. Entonces cuando él dice eso, incluso lo abofetean. Dice, ¿de dónde se te fue? Se me fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti. Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno dice una cosa, bueno, uno no le pone mucha atención, pero cuando ya hay 5, 6, 7, 8, 10 hablando lo mismo, pues ya la persona entiende que eso es verdad. Porque medimos la verdad por cuanto la dicen. Sí, Dios. Entonces, la Biblia, muchas veces decimos que, no, porque esto no, no es posible que 10 estén equivocados y que solo tú tengas. No, pero no soy yo, es la Biblia. La palabra. Vámonos a la palabra, porque no vamos a medir la verdad porque hay 20 diciéndolo y vamos a decir que el otro es mentira porque nada más hay un solo. No, vámonos a la Biblia, vámonos a la palabra, y si no está conforme a la palabra, pues lamentablemente amén. Claro. tenemos que corregir lo que está mal si queremos salvar. Así es. Bueno, líder, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Wow, con el mensaje que está poderoso, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que volver con una segunda parte de este tema. Habrá que hacerlo porque realmente hay puntos. Nos dimos un poquito rápido porque sabíamos que teníamos poco tiempo. Claro. Pero realmente necesitamos hacer énfasis en esto. Amén. No es que estamos contra el líder, ¿no? Porque es que, si el líder está haciendo lo correcto, no hay temor. No, claro, amén, así es. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la palabra del Señor sea predicada tal y como está ahí. Así es. Y que todos podamos llegar y darle la cara al Señor y decir, amén, gracias, Señor, gloria a Dios, porque pudimos hacer tu voluntad. Tu voluntad, ¿verdad? y que nos mantuvimos con la salvación hasta el final. Correcto. Gloria a Dios. Usted que está en casita, estudie esto y preste la atención a la palabra, porque es la única regla de fe y conducta que tenemos. Así que Dios nos bendiga y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios le bendiga.